Bueno, vamos con nuestra tertulia del día. Don Ricardo Chamorro, ¿qué tal está usted? Además de muy moreno. Fenomenal, estoy muy bien, muy bien. Hoy tenemos pleno en el Congreso y veremos a ver qué nos cuentan, pero muy bien, estupendamente. Hoy tenemos pleno para ver lo de la senda esa de estabilidad presupuestaria y las mandangas técnicas relacionadas con el presupuesto, ¿no? Efectivamente, vamos a ver qué nos cuenta este gobierno mafioso y qué es lo que pretenden, porque vamos, no sé qué tendrán pactado con separatistas y todo este bloque de gente cómplice de toda la corrupción que tiene el Partido Socialista y que son el bloque de gobierno, que evidentemente. Pero bueno, vamos a ver, no creo que avancemos o no lo sabemos, ¿no? Porque bueno, Junts ya ha dicho que va a votar en contra. En cuyo caso se repite la votación el jueves, ¿no? Sí, y si vuelve a salir en contra, pues de todos modos eso no impide que el gobierno presente los presupuestos, pero eso sí, contará con menos dinero para repartir a las comunidades autónomas y tal, ¿no? Sí, eso es un poco el argumento que ellos tienen para presionar, pero vamos, no le veo mucho recorrido. La verdad es que ya estamos al final de la legislatura prácticamente y vamos a ver hasta cuánto dura, ¿no? Bueno, llevamos al final de la legislatura como mínimo ya medio año, o sea, todo el último año y medio de la legislatura es un final agónico prolongado de manera artificial. Agónico, artificial, lleno de casos de corrupción, procedimientos todos los días, un mundo también inestable, una situación caótica para España. Realmente es una cosa como apocalíptica, ¿no? Lo que estamos apocalíptica, pero además con toque cutre, con toque cutre, sí, torrentiano, ¿no? Una cosa realmente espeluznante, ¿no? Pero bueno, una cosa por curiosidad. ¿Qué dicen los diputados socialistas a los que se encuentra usted por los pasillos del Congreso? Bueno, yo creo que no dicen, vamos, yo lo que he visto es que no dicen mucho, miran más bien al techo y disimulan, ¿no? Están un poco con cara de no saber muy bien qué decir. Evidentemente cuando les preguntan son absolutamente agresivos y defensores de Pedro Sánchez en todos los foros, ¿no? Pero vamos, yo les veo con cara de circunstancia, ¿no? Realmente a nivel general, no saben muy bien qué decir, y no solamente ya en el Congreso, sino también en las propias comunidades autónomas. Por ejemplo, en la región de Castilla-La Mancha pues están dando tumbos unos y otros, incluido Emiliano García Paje, que realmente está en una situación también bastante no sé cómo decirlo y cómo representar su actitud, ¿no? Es una situación en la que él intenta mostrar una apariencia de oposición a Pedro Sánchez, pero realmente todos sus diputados son los que votan todo lo de Pedro Sánchez, y luego por otra parte estamos viendo gente implicada como Gertrude, la famosa secretaria de Zapatero, que era de Daimiel, miembro del Partido Socialista, y muchos otros, también José Bono. Va a estar ahora Isaac del Confidencial, que ha sacado también una noticia que realmente de Voz Populi, y efectivamente pues el Partido Socialista de Castilla-La Mancha forma parte de ese entramado mafioso de una manera clara y concisa, y José Bono es el que le preparaba los viajes a Venezuela y que le introdujo en todo este mundo mafioso a Zapatero, según los indicios y todas las noticias que vemos, con un patrimonio enorme, siendo ministro de Defensa y luego y también presidente del Congreso en las Cortes, y realmente pues no sé muy bien el papel que está jugando Emiliano García Paje, que siempre ha sido cargo de confianza de José Bono desde hace 20 años. Usted le conoce bien a Emiliano García Paje. ¿Lo de Emiliano García Paje es mero postureo? ¿Realmente cree en lo que dice y por cobardía lo único que hace es amagar y no dar? ¿De qué va Emiliano García Paje? No lo sabemos, o sea, vamos a ver, él evidentemente ha sido consciente de toda esta trayectoria del Partido Socialista, porque ya te digo, ha sido consejero de Fomento, ha sido secretario general del Partido Socialista durante décadas, ha sido una persona muy implicada en toda la trayectoria del Partido Socialista. Entonces él no puede disimular, es decir, no es una persona que de pronto haya surgido de la nada, ¿no? Entonces es un argumento. ¿Es un hombre de Bono o tiene perfil propio? Siempre fue un hombre de Bono.
Es una persona muy de confianza de Bono, siempre hizo las gestiones difíciles para hablar con medios de comunicación, con empresarios. Era una persona, un fontanero de José Bono, siempre lo fue, ¿no? Una persona de estrechísima confianza de José Bono. A lo mejor pues luego de manera posterior adquirió su perfil propio o intentó adquirirlo, pero evidentemente no puede liberarse de toda esa gestión y de todo lo que significa el Partido Socialista, no solo el de Castilla-La Mancha, sino el de toda España. El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha sido un partido con mucho peso en el Partido Socialista a nivel nacional. ¿Te acuerdas también, por ejemplo, que la caída de Caja Castilla-La Mancha fue la primera caída de las cajas de ahorros, que luego llevó a que cayeran como un castillo de naipes el resto de cajas de ahorros, y era Hernández Moltó el que presidía esa Caja de Castilla-La Mancha, que fue el secretario general también del Partido Socialista, y bueno, hay una implicación y una complicidad absoluta con el Partido Socialista. Entonces, intentar quitarse de en medio, pues bueno, yo lo veo lógico por la situación tan caótica que hay, pero no sé, a Emiliano García Paje le puede ocurrir que se queda absolutamente solo, porque yo creo que las bases del Partido Socialista en Castilla-La Mancha apoyan a Pedro Sánchez, digo, los afiliados. Él se apoya pues en una estructura económica y asociativa creada y forjada por el propio José Bono, que fue el que impulsó también la autonomía de Castilla-La Mancha, pero esa estructura también, en el momento que se vean las cosas complicadas para el Partido Socialista, las encuestas no le dan buenos resultados a Emiliano García Paje, se puede quedar más solo que la una. Luego, por otra parte, también tiene la presión de Milagros Tolón, que también es una eminente socialista y es ministra ahora mismo de Cultura y fue alcaldesa de Toledo, en la que también tiene una fricción con ella, ¿no? Entonces, él intenta mantener pues un mensaje. Milagros Tolón es la mujer fuerte de Sánchez en Castilla-La Mancha. Eso es, sí. Sí, yo creo que los delegados del gobierno que ha puesto un poco pues son figuras que son de confianza de Pedro Sánchez, y Emiliano García Paje, aunque vuelvo a repetir, siempre ha tenido una complicidad con el Partido Socialista a todos los niveles, pues ahí hay una pugna también, porque bueno, habrá cosas en las que efectivamente no esté de acuerdo, pero yo no sé si Emiliano García Paje se puede quedar más solo que la una, como he dicho antes, y si efectivamente se descubren todas estas noticias y salen a la luz todo lo que tiene José Bono, que es el gran valedor de Emiliano García Paje, pues el Partido Socialista de Castilla-La Mancha no tiene ningún tipo de legitimidad para ¿Qué dicen las encuestas allí en Castilla-La Mancha? Las encuestas dicen que tanto Vox como el Partido Popular, pues Vox sube y por lo tanto sería viable absolutamente pues el cambio de una vez en Castilla-La Mancha, después de el fracaso, digamos, de la alternativa que hubo en su momento con María Dolores de Cospedal, que como recordáis solamente pues duró 4 años. Realmente ahora sí que se plantea que puede haber un vuelco electoral clarísimo en Castilla-La Mancha y bueno, esperemos que eso ocurra. ¿Y qué va a hacer Emiliano García Paje, despojado de la presidencia? Pues no lo sé si Emiliano García Paje, incluso antes de presentarse a las elecciones, si lo ve todo muy negro, puede ser capaz de ni presentarse. Hay que tener en cuenta que Emiliano García Paje, después de los 8 años que ha estado gobernando 2 legislaturas, ahora ya lleva la 3ª legislatura y está por encima del límite de mandato que había planteado incluso José Bono. Ese límite de mandato se cambió gracias a un acuerdo con el Partido Popular. Había un límite de mandato en Castilla-La Mancha que solamente se podían gobernar 2 legislaturas. Eso se modificó para que se pudiera volver a presentar Emiliano García Paje. Emiliano García Paje pues está gobernando al margen, digamos, de una legislación, una normativa que cambió el PP y el Partido Socialista. Realmente no se debería haber presentado y por lo tanto pues no sé lo que va a ocurrir. Por cierto, se cambió a cambio de recuperar los sueldos de diputados por parte de los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha,
que había eliminado Cospedal. Fíjate la contradicción, es decir, se hicieron una serie de medidas en ese momento cuando estuvo Cospedal, se quitaron los sueldos de los diputados regionales, se quitaron ¿Cómo también... que se quitaron los sueldos? ¿No cobraban? No cobraban solamente por asistencias. Sí, era una medida en ese momento de de austeridad, ¿no?, que se llevó a cabo por parte de María Dolores de Cospedal. Pues en el momento que perdió María Dolores de Cospedal y le plantearon a Paco Núñez hacer esa modificación, pero claro, le dijo Emiliano, vale, os devolvemos los sueldos, pero me quitáis el tema del límite de mandato. Entonces hicieron la modificación a la vez. Fíjate qué curioso, ¿no? Cosas del bipartidismo, ¿no? Don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días, mil disculpas por los retrasos. No se preocupe, le echamos la culpa a Almeida y ya está, que siempre es muy socorrido. Pues, seguro, además, bueno, seguro que tiene la culpa de algún modo. Pues Atleti. Bueno, no, un momento, Almeida es un infiltrado en el Atleti. ¿Sí? Sí, o sea, Almeida es una vergüenza para los que somos atléticos. Los que somos atléticos somos gente de palabra, somos gente que si promete acabar con Madrid Central, acabamos con Madrid Central. Ya. O sea, yo no me creo que Almeida sea el Atleti, tiene que ser alguien del Madrid infiltrado, o sea, alguien tan... O sea, que los del Madrid somos... Bueno, no, tan trapacero tiene que ser del Barça infiltrado. Ah, bueno, eso. No te metas con el Madrid, que si no todos tenemos un problema hoy. Es como el Negreira de la política municipal. Bueno, don Isaac Blasco, que es un periodista de raza y por tanto estará disfrutando como un enano con la actualidad política. Hoy, pues le voy a decir que sí, pero unas vacaciones tampoco van a venir mal, ¿eh? Unos días hoy recuerda Voz Populi que Zapatero cumple un mes sin dar explicaciones sobre el origen de sus joyas. Mira, yo creo que a este habría que recetarle algún tipo de pastilla de estas para recuperar la memoria, porque, jolín, mira que es difícil olvidarse de quién demonios te ha dado unas joyas. Pues un mes lleva el tío sin acordarse, está todos los días pensando de la mañana, pero ¿quién me dio este collar de 200.000 euros y tal, no? La verdad es que la situación de Zapatero, desde el punto de vista ya no solo procesal, sino también diría que personal, y de eso hemos informado con bastante detalle, pues no es nada, digamos, envidiable. Por encima de eso, lo que parece que está aflorando con respecto a la atribución de las joyas y al origen de las mismas es esencialmente que esa supuesta coartada que invocó, yo creo que de una manera precipitada y poco reflexiva, con relación a que podía tratarse de regalos de Estado de su época como presidente de gobierno, pues se va... Eso lo invocó Luis Arroyo, su portavoz. Sí, bueno, ¿no? Pero claro, si lo hace Luis Arroyo, evidentemente es porque se lo dice. Porque se lo dicen que lo diga. Yo realmente he pensado, y todavía no descarto, que pueda tratarse de una especie de apropiación indebida con respecto a regalos de Estado que debería haber declarado en patrimonio. Pero... a mí hay un detalle que me hace pensar que eso es falso, y es que si fuera un regalo de Estado, por ejemplo, vas a Arabia Saudí y el jeque de allí dice, gracias José Luis, y te puede dar una joya. Lo que pasa es que te lo da con un estuchito mono, con el escudo de Arabia Saudí, esas cosas, no te da algo... Bueno, hay un detalle en la tasación de las joyas que revela que evidentemente no digamos que los objetos no se corresponden con ese tipo de presentes, ¿no? Y es el hecho de que el engaste de las joyas es de muy mala calidad, es un mero soporte metálico sin ningún tipo de valor, ni de trabajo de orfebrería, ni nada que se le parezca, que parece destinado simplemente a que no se caigan las piedras. Exacto, contener las piedras, que son lo que realmente tienen valor. Y en ese sentido, pues bueno, yo he perdido la capacidad de sorpresa con respecto a Zapatero, porque yo confieso que después de haberlo investigado exhaustivamente tenía una idea cabal de su doble faceta o de su doble cara, pero en ningún caso, y siempre con la presunción de inocencia por delante, me habría imaginado que había alcanzado este nivel de rapiña o de codicia, ¿no? Hay hoy una noticia, no recuerdo quién la da, que me parece que es... no estoy seguro, de que Zapatero incluyó en el consejo asesor de su... Sí, lo da Olmo en el Confidencial. Olmo en el Confidencial, sí.
incluyó en el consejo asesor de su empresa, el Gates Center, a un millonario próximo a Mohamed VI, lo cual introduce otra vertiente de Zapatero que tampoco tenía yo constatada. ¿La de Marruecos? Sí. La de Marruecos es bastante, no diría conocida, pero sí ha estado latente ahí desde hace muchísimo tiempo. Si es que el asunto, lo he venido repitiendo y espero no ser pesado, pero es que el tema es que la faceta de Zapatero, el perfil de Zapatero y su peripecia judicial se va a ver abocada de manera inexorable a la internacionalización, porque Zapatero es un actor internacional de suma importancia, más allá de sus actividades, que no voy a llamar de lobby, porque tienen pinta de que son delictivas. El hecho de que Zapatero haya sido escrutado de manera exhaustiva por Estados Unidos tiene mucho que ver con la relevancia que sin duda desde Estados Unidos se ha advertido y quizá en España no tanto. En cuanto a su papel internacional como actor global, que presuntamente se dedicaba a labores altruistas de negociador y de actor internacional en mediaciones internacionales, en mediaciones globales, y que realmente se ha revelado como una tapadera para unas actividades ilícitas de ámbito global, insisto. Aprovecho para recordarles que don Isaac Blasco ha publicado hace no mucho un libro, Zapatero en la Diana de Trump. Y sale la segunda edición el 21 de julio, sí. O sea, ya segunda edición, pero bueno, además el día que declara Julito Martínez, sí, señor, el Costaferro. Estoy yo, si Dios quiere, en Avilés, en Asturias, que me han invitado a presentar el libro. Así que una excusa perfecta para irse unos días a También te vienen bien, ¿no? Sí. Bueno, es de la editorial Última Línea. ¿Y dónde lo presenta usted en Avilés? En un hotel, en el Hotel Palacio de Avilés, y es una invitación el actor organizado, la Sociedad de Amigos del país de la comarca de Avilés, que la verdad es que han sido muy gentiles y muy majos. Yo he estado en algunas presentaciones de mis libros ahí en Asturias y la verdad es que organizan todo estupendamente. Sí. Yo estoy esperando la cena, que me ha dicho. Bueno, las cenas asturianas suelen ser brutal. Además, acabamos desayunando. Compiten Avilés, Oviedo y Gijón por ver quién organiza las mejores cenas. Es una maravilla, la verdad es que qué bien se come en toda Asturias. Bueno, hoy hay una noticia particularmente interesante relativa al íntimo amigo de Pedro Sánchez, ex jefe de gabinete de Sánchez, ex presidente de Correos de Sánchez, y es que la UCO pues empieza a aflorar contratos de correos, pues por ejemplo con una empresa panameña propiedad de un amigo de Antonio Hernando, por ejemplo con el Lobby Acento, el de Pepiño, por ejemplo con Huawei, por ejemplo con Globalia, por ejemplo con Barrabés, el amigo de Begoña, con lo cual empezamos a entender que quizá Correos no quebró por mera estupidez. Es que a lo mejor estamos ante un saqueo absolutamente brutal, y parte de ese saqueo estaba relacionado con la trama de las cloacas, porque se utilizaba el dinero para financiar precisamente a las cloacas que se dedicaban a la desestabilización judicial de los casos que afectaban al PSOE y a la familia de Sánchez. Esta semana va a haber varias declaraciones cruciales ante el juez Pedraz, pues la directora de la Guardia Civil, el DAO, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el número 2 en la Fiscalía General del Estado del delincuente García Ortiz, y lo mismo asistimos a nuevas imputaciones en fechas próximas, acabada toda esta ronda de testificales. La verdad es que no sé hasta dónde puede llegar el asunto, pero me da la sensación de que va a acabar imputado todo el PSOE y que Pedro Sánchez va a dejar que todo el PSOE termine imputado, ¿no? Sí, totalmente. Vamos, las noticias no pueden ser... Bueno, yo enlazando un poco también con lo que decía Isaac y decíais sobre Zapatero y al final todo el entramado del Partido Socialista, Zapatero, su alianza de civilizaciones, nos hemos dado cuenta, esa que presentó en Naciones Unidas y que
proyectaba de que era una cuestión de diálogo y tal, realmente ha sido un enlace y un argumento para todo este entramado a nivel internacional en el que están mezclados todos los miembros y dirigentes del Partido Socialista que han tenido cierta proyección a nivel internacional a través de consultoras, a través de lobbies, a través de cuestiones. Entonces es un argumento que les ha servido para hacer un negocio y una red mafiosa a nivel internacional que evidentemente pues la nueva administración americana pues la ha visto rápidamente. Yo creo que ya la vería en la anterior legislatura de Donald Trump, pero claro, hay entidades que llevan observando cuál es ese proyecto y cuál es realmente la naturaleza de esa filosofía de Zapatero, de hacer de mediador con Occidente en relación a autarquías, gobiernos liberticidas, donde se pegaban unas mordidas increíbles. Es un poco lo que ha dicho usted también, don Luis, antes de empezar la tertulia, en relación a esos lobistas muy typical hispanis, que se van a gobiernos dictatoriales para pegar mordidas, pelotazos, pero realmente no aportan nada desde el punto de vista de riqueza del país, no ayudan a nivel de cooperación internacional, trincan y legitiman además dictaduras totalmente siniestras y asesinas, como puede ser Resulta curiosísimo, en ninguno de estos lobbies es capaz de contratar con grandes empresas americanas, francesas, alemanas, porque es que no tienen nada que aportar, realmente, no aportan ningún valor a nada. ¿A dónde van? Pues eso, a pegar pelotazos a los lugares más infectos del mundo. Efectivamente, y luego lo que sí también es importante de analizar es que la propia plataforma que significa España como entidad, como nación importantísima, con una historia, como un puntal de Occidente, como una nación que también ha transmitido pues un idioma, por ejemplo, que hablan 500 millones de personas, pues le ha dado la posibilidad también de mostrarse como algo con mucha fuerza, ya sea con Marruecos, Arabia Saudí, países de Hispanoamérica, donde hablan efectivamente nuestro mismo idioma, pero les ha servido también de plataforma lo que es la propia España a todos estos socialistas para hacer sus negocios. Y eso es lo que también nos podríamos plantear, es que España como entidad es muy importante también, pero claro, sería importante para el bien, no para el mal, es decir, no para apoyar todas estas estructuras internacionales mafiosas ni esas dictaduras. Si realmente tuviéramos dirigentes políticos que en vez de negociar y legitimar todas estas dictaduras y todo lo que ha atacado a Occidente, porque no solo hablamos de Hispanoamérica, fíjate lo de China, es decir, la China comunista, que es un país emergente en claro, emergente, ya es una potencia mundial con una fricción con lo que es todos los países occidentales. Realmente quien ha sido un gran introductor de todo este país chino en la Unión Europea, por ejemplo, ha sido también España, ¿no? El lobismo que hemos visto dentro del seno de la Unión Europea por China, por Marruecos también, el Marroco Gate y todas estas cuestiones que hemos visto. Por lo tanto, realmente ha sido una mafia de gente de quinta columnista dentro de lo que es Occidente para legitimar, como vuelvo a repetir, a países autárquicos, países liberticidas y también países que han estado destruyendo y que siguen destruyendo y que son una amenaza para lo que es Occidente, tanto a nivel del sistema productivo como también a visión de libertades, de dignidad de las personas y tal. Por lo tanto, hay que acabar con ellos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a comentar pues dos cosas que han pasado ayer en Estados Unidos. Uno, que Trump ha comunicado al Congreso americano que está en guerra con Irán, lo cual le da un plazo de 60 días para continuar esa guerra sin autorización del Congreso. Pasados esos 60 días, el Congreso tendría que decidir formalmente si declara o no la guerra a Irán, salvo que se alcance un alto el fuego previamente. Y segundo, la guerra que ha declarado el gobierno Trump al Tribunal Penal Internacional, que me parece un desarrollo importantísimo. Pausa y a ello.
El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. Si eres autónomo, ¿sabes que en el Ayuntamiento de Madrid te ayudamos a emprender? Si has tomado el relevo de un negocio, puedes recibir 10.000 euros. Si has creado empleo neto en 2025, hasta 5.000 euros. Y si te has dado de alta como autónomo en 2025, te ayudamos con 2.500 euros. Descubre cómo en sede.madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don José María Figaredo. ¿Qué tal está usted? Muy bien. Acérquese el micrófono porque si no, no le oímos nada. A ver, así más cerca. Perfecto. Perfecto, ahora sí. Es un placer. A ver, el placer es mío. Además, le traemos a don José María para hablar pues de algo que en lo que está poniendo Vox mucho énfasis, y el otro día lo presentaba don José María Figaredo en público, que es ese plan de desregulación. Pero antes vamos a cerrar, si le parece a usted bien, don José María, un tema que teníamos ahí pendiente, que era el asunto de todas las conexiones que se están destapando, de la trama de las cloacas y demás. El viernes pasado se imputaba a Juan Manuel Serrano, amigo íntimo de Pedro Sánchez, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez hasta que llegó a Moncloa entre 2014 y 2018, y después presidente de Correos. Está ya la UCO entrando a saco en los temas de los contratos de Correos, y creo que usted le conoce personalmente, sí, ¿no? Juan Manuel Serrano. Juan Manuel Serrano es un elemento absolutamente esencial en la vida política y personal de Pedro Sánchez. Juan Manuel Serrano es amigo de la infancia de Pedro Sánchez. Y Juan Manuel Serrano, a mí, en una cena de los Cavia en ABC en el año 22, que me presentaron, en el protocolo, pues me tocó sentarme con él
creo que estaba Joaquín Manso también, el director del Mundo, en esa mesa y alguno más, a mí me contó algo que me dejó helado, y es que me dijo muy ufano, muy orgulloso, al margen de alardear, digamos, de la amistad íntima que tenía con el presidente del gobierno, me dijo que Pedro Sánchez, cuando tenía unos 15 o 16 años, le soltó muy serio que algún día sería presidente del gobierno. Entonces, yo pensé, pues es más peligroso de lo que pensaba todavía. A mí me parece, pero hablaba con una devoción y con un arrobo de Pedro Sánchez, que a mí me dio que pensar que, digamos, que la vida de esta persona, de la vida de Serrano, estaba indisociablemente ligada al futuro de Pedro Sánchez, y que evidentemente cuando esas lealtades se fraguan, pues el que más debe en la relación, digamos, es capaz de cualquier cosa, y lo estamos viendo. El agujero contable de Correos, yo no creo que sea una distracción de dinero, o en su mayoría se pueda explicar porque ha sido un instrumento para digamos, cometer ilícitos evidentes. Yo creo que es una mezcla, o puede ser una mezcla, que también tiene que ver con una incompetencia absolutamente acreditada. Corrupción más incompetencia. Yo tengo la sensación con Juan Manuel Serrano de que no es precisamente la persona más inteligente del mundo. Creo yo tampoco tengo elementos para hacer ese juicio, pero no parece que por su gestión pues haya dado muestras de muchísima solvencia o diligencia. Pero es que el sumum de esta España sanchista es que Juan Manuel Serrano, después de haber dejado Correos en un estado absolutamente comatoso, lo que hacen es premiarlo con un puesto al frente de la entidad que gestiona las autopistas de este país. Y luego, después al año, se marcha a la empresa privada, pero con ese pedigrí que te permite, o que algunas empresas privadas ven interesante como para incorporarlo a sus consejos de administración. Tiene cara de Pavarotti, ¿no? Vamos, yo diría que es uno de los que más probabilidades tiene de cantar. Yo ahí discrepo, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que es una persona que fiel a Sánchez, pero porque le debe toda su trayectoria, absolutamente toda su trayectoria. A mí me contaba Ábalos hace muchísimos años, cuando él llega a la Secretaría de Organización, que se lo habían impuesto de algún modo, ¿no? Como después de haber sido jefe de gabinete, y en ese sentido Serrano ha sido muy importante en ejercer un control sanchista, netamente sanchista, en las propias estructuras internas del Partido Socialista, con independencia de quien hubiera al frente de la organización del partido. Y eso lo que revela esencialmente es que no es socialista, es sanchista. Es decir, es alguien indisociablemente de la confianza absoluta de Pedro Sánchez. Pero yo creo que a un nivel, probablemente en toda esta estructura en la que se va desde el punto de vista judicial aproximando al one, como se dice, la responsabilidad de todo, probablemente la principal muesca que se ha producido hasta ahora en la investigación es la imputación de Serrano por el nivel de intimidad y de proximidad que tiene con Pedro Sánchez. Bueno, había dicho que quería comentar también el tema de esa guerra que acaba de declarar el gobierno Trump contra el Tribunal Penal Internacional, pero lo dejamos para luego. Vamos con el asunto de la desregulación. El otro día veía un tuit muy interesante de un francés sobre qué es lo que tenía que hacer el gobierno francés entrante en cuanto en 2027 gane las elecciones presidenciales. Y bueno, pues ponía una lista de tareas de cómo empezar a limpiar la administración, que yo veía que era directamente trasplantable a España en cuanto a tema de nombramientos y demás. Pero luego, aparte, en España nos tropezamos con un problemón, que es el asunto de empezar a quitarnos de en medio regulaciones. Hemos llegado a un punto donde cada vez el Estado se mete
don José María, más en nuestras vidas, tanto el Estado español como la Unión Europea en su conjunto. Cada día es una norma nueva, cada día es una prohibición nueva, cada día es una restricción nueva, cada día es una burocracia nueva. Vamos, esto ya empieza a ser completamente invivible, ¿no? Mira, sí, es... como mejor se ves con un ejemplo. Hay un ejemplo muy evidente, y es que desde que tú tomas un terreno no protegido, en el cual potencialmente se puede, por lo tanto, construir vivienda, que es en este caso lo que hemos analizado, desde que tú tomas el suelo rústico hasta que lo conviertes en finalista, son solo trámites administrativos en los cuales tú tienes que solicitar al ayuntamiento, solicitar una declaración de impacto ambiental, solicitar a la Confederación Hidrográfica. Bueno, el periodo medio en España es de 18 años. ¿18 años? 18 años. Desde que tienes un terreno hasta que te dan permiso para construir. Es la media, luego lo sabrá más rápido, pero esa es la media. Entonces, y hasta aquí solo ha habido relación con la administración, nada más, intercambio de papeles, nada más. Entonces, es que esto no puede seguir así. Es evidente, en este caso la vivienda, es evidente el por qué no se construye vivienda en España. Lo has hecho imposible. Cualquiera que nos escuche y se imagine el Excel con los flujos de caja del proyecto financiero que tú tienes que justificar para obtener la financiación del proyecto, y dices, no, es que es probable que durante 18 años los flujos de caja positivos sean cero. Es inmanejable, no puedes, no se puede hacer. Y este ejemplo, que es muy sangrante y muy gráfico, se repite ad infinitum prácticamente con cada cuestión con la que nos encontramos. La obtención de la licencia para usos industriales del suelo es otra locura. La obtención de los permisos para la inversión e incremento de infraestructuras de redes eléctricas. Tened en cuenta que además las de menos de 220 son competencia autonómica. Es otra maraña. Lo que sucede al final es que las cosas no se hacen. El otro día salía un informe, precisamente hablando de redes eléctricas, de que hay algo así como 20 provincias donde directamente no se puede construir ni una casa nueva porque es que no tiene conexión a la red. O sea, no hay manera de concederle la electricidad que necesita cualquier vivienda o cualquier empresa nueva que quiera instalarse. Sí, recientemente hemos presentado, como justo decías, el informe sobre desregulación, en el que llevamos trabajando año y medio prácticamente. Y este informe que se presenta es un poco la cara visible del plan de desregulación que tenemos. Tenemos un ladrillo en el cual tenemos listadas 200 normas, entre normas que derogaríamos y normas que modificaríamos. Se tiene que tocar prácticamente todo. Y hablamos de todo, desde normas, reglamentos, leyes nacionales, leyes autonómicas, incluso normativa europea. Y aquí hay que ponerse posibilistas. Siempre que empezamos a hablar, pues desde los derechos de emisión de CO2, que son un desastre para la industria, el código de edificación que viene dictado por una norma europea también, cada vez que hablamos de esto, muchísima gente nos dice, no se puede hacer. Bueno, hay que cambiar el chip. Sí se puede. Se puede hacer todo. Se puede hacer todo. Y lo que hay que hacer es querer hacerlo. Ese es el primer paso. Querer hacerlo, proponérselo, estudiarlo y a partir de ahí ejecutar. Y a lo que voy. El gobierno, este gobierno socialista, muy europeísta él, se ha salido de uno de los tratados que la doctrina discutía, si era de los tratados fundacionales de la Unión. Se ha salido el Tratado de la Carta de la Energía, que es un tratado que básicamente establece cuáles son los miembros fundamentales para la generación y distribución energética en toda Europa. Y España se ha salido. ¿Por qué? Bueno, porque es el tratado que ha dado lugar a todas las demandas que han podido interponer empresas inversoras en España de países de la Unión, librándose de la jurisdicción contencioso administrativo, han podido acudir a un arbitraje de inversión, que es lo que preveía este tratado, a pesar de estar dentro de la zona euro.
Si este tratado no existiese, estas demandas tendrían que esas demandas se presentado presentan vía contencioso administrativo. Estas demandas se presentan por las renovables. Sabéis que Rajoy, Zapatero garantizó unas retribuciones, Rajoy las bajó, luego dio más, luego las volvió a quitar. Bueno, derivado de eso. Pero al final lo importante es que España se ha salido del Tratado de la Carta de la Energía. Se puede hacer. Uno se puede salir de ciertos tratados. Pero se puede salir del tratado, de uno de los tratados que la doctrina discute si son los tratados fundacionales. O sea, es un tratado de importancia 1 o 2, pero de la más alta importancia en la Unión. Y España se ha salido. Existe un procedimiento de denuncia, pasa un periodo de tiempo y a partir de ahí se deja de aplicar para España. Pero es que lo mismo sucede con las directivas. España, todas las directivas que transpone, les añade un plus. Las transpone de forma más exigente. Hablamos del IVA. No, hay que eliminar el IVA, porque antes en España no existía el IVA. Y se introduce el IVA y nos dicen, no, es que eso viene de Europa. Bueno, para empezar, Europa dice que el IVA tiene que estar como mínimo al 16%. En España lo tenemos al 21%. Si queremos... Lo primero, y es lo que nosotros proponemos, es reducir todas aquellas normas que vienen de directivas europeas al mínimo que establece la directiva. Y a partir de ahí empezar a pelear la modificación de la propia directiva. Que de nuevo se puede. Por no mencionar que en teoría existe la obligación de transponer las directivas, pero los países se lo toman con mucha calma y hay muchas directivas que ciertos países no han transpuesto, ¿no? Bueno, pero más allá de la transposición o no transposición de forma ilegítima, que al final eso da lugar a sanciones para el país, yo de lo que estoy hablando es de procedimientos previstos en las propias normas, que prevén su modificación, mecanismos de denuncia de las normas. Denuncia no es denuncia judicial, es un mecanismo ante el cual tú presentas una queja por el funcionamiento de determinada norma y inicias un proceso de reforma. Y esto los estados lo tienen entre las armas que la Unión Europea les facilita. Esto se puede hacer, lo que hay que hacer es querer hacerlo. Vamos a un entorno geopolítico en Europa que, bueno, en principio es favorable a ese tipo de reformas. Se está apuntando a la victoria el año que viene de Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen en las presidenciales francesas, lo cual cambiaría completamente las relaciones de poder dentro de la Unión Europea. Estamos viendo cómo el Partido Socialista y el Partido Conservador en Alemania se hunden y está ascendiendo Alternativa por Alemania. En caso de que ese ascenso se consolide, de nuevo pues provocaría un terremoto dentro de la estructura de poder de la Unión Europea. Por tanto, en principio, si se quiere entrar a saco en la modificación de normas europeas que lo único que hacen es tocar las narices a los europeos y empobrecerles, pues parece que se va a encontrar eco fuera de nuestras fronteras, ¿no? A ver, lo que es evidente es que los pueblos de Europa y el pueblo español se están rebelando contra una serie de normativas que durante décadas nos han sumido en la pobreza. Pensadlo, es que en España, y cualquiera que nos escuche que tenga cierta edad, recordará cómo había industria repartida por toda la geografía nacional. Pues pequeños polos industriales que daban trabajo, que daban capilaridad a la industria, a la producción, a la propia distribución de la población en España, que cada vez más se concentra en 2 o 3 núcleos en los cuales se dispara el precio de la vivienda. Además nos han metido a 5 millones de personas en los últimos años y al final es un desastre. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle la vuelta a todo esto. Hay que volver a tener un país industrializado, un país en el que el campo funcione, un país en el que la industria de transformación funcione, y funcionaba. Vamos, no sé si cualquiera que nos escuche de Tarragona estará al día. La industria del plástico está totalmente asediada en España, una industria que es de las más eficientes de Europa y del mundo. Y la tienen totalmente asediada, atacada por todos los frentes, vía impuestos, vía competencia de productos chinos que entran sin tasa de ningún tipo y al final hundida. Lo mismo sucede con el campo. España era el principal proveedor de tomates de Europa y a día de hoy ya compite en números y en cifras con Marruecos. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y la gente lo ve y la gente está hasta el gorro. Igual que están hasta el gorro aquí o en Ciudad Real, Ricardo, están hasta el gorro en Francia y en Alemania. Y esto tarde o temprano tenía que cambiar y cambiará. Que se pueden cambiar las cosas, incluso pues directivas europeas, proponer su transformación en las instancias europeas,
Pues eso está claro, pero para poder hacer eso es necesario que el gobierno español pues lo haga. El gobierno español no por supuesto, sino el que venga. Y ahí pues nos vamos a encontrar, según dicen todas las encuestas, con un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, si es que se materializa esa coalición después de las próximas elecciones. ¿Cómo están las relaciones con el PP de cara a esas ambiciones de desregulación? Es decir, ¿esperan ustedes encontrar eco en el PP a ese intento de liberarnos de normas absurdas? Bueno, para muestra un botón, acabamos de cerrar el último acuerdo con el Partido Popular en Andalucía, precisamente con una vicepresidencia de desregulación. Lo mismo que en los gobiernos de Extremadura, Castilla y León y Aragón. Entonces, yo creo que la sintonía y la voluntad es buena, buenísima. Pero que nadie dé por ganadas las elecciones. Existe un riesgo muy elevado de que el Partido Socialista, mediante un amaño electoral en el que ya están trabajando, pueda volver a ganar las elecciones. Y pensadlo, están avanzando a marchas forzadas en un proceso de modificación del censo electoral. Todos, yo creo que lo habéis oído ya, y quienes nos escuchen, yo creo que también lo habrán oído, y si no, mediante la ley de nietos, están promoviendo a marchas forzadas la concesión de la nacionalidad a infinidad de personas que ni tienen conexión con España, ni la han tenido. En América hay 2,5 millones de solicitudes de concesión de la nacionalidad española. Y mucha gente nos responde, no hombre, pero no van a votar todos al PSOE. Es que no hace falta. Es que estas personas que se nacionalizan españoles luego son introducidas en el censo y tienen que señalar la provincia en la que emitir su voto. Pues bien, en determinadas provincias en las que el último diputado se juega por 1.000 votos, introduces a 1.000 votantes que vayan a dirigir su voto al Partido Socialista, empadronados o nacionalizados desde la agrupación socialista de Buenos Aires, por ejemplo, y esos tipos te dan un vuelco en esa provincia. 1.000 votos adicionales en Salamanca, de tal forma que el último diputado caiga para el PSOE. Y si esto lo repites en 10 provincias, que serían 10.000 personas, lo que consigues son 10 diputados adicionales, que puede ser lo justo para marcar la diferencia. Y el Partido Socialista está trabajando en ello. Tanto es así que ha enviado delegados por América para hacer esto. Paco Salazar, precisamente, lo han enviado a Buenos Aires para trabajar en todo este proceso. En Cuba han externalizado el proceso de captación de expedientes a 2 empresas, una de ellas estatal, abiertamente cubana. Entonces es tremendo. No me cabe ninguna duda de que tienen la intención de, si pueden, robar las elecciones. Ahora, no van a poder. Es mi opinión. Ha dicho usted un nombre clave, Paco Salazar. Paco Salazar, que como todo el mundo sabe es una mezcla de James Bond, Maurice de Talleyrand y Albert Einstein. El Partido Socialista ya ha intentado hacer cosas para no perder el poder. Cuando se llamadas Leire. Llamadas Leire, cuando se le mete mano a Begoña, Sánchez vuelve de su retiro diciendo me voy a cargar a los periodistas y a los jueces, y entonces va y monta la cloaquilla de Leire 10. ¿Dónde están todos ahora? Pues camino de la cárcel. ¿Que van a montar una cloaquilla o que ya han montado una cloaquilla para intentar robar las elecciones? No, no me cabe ninguna duda. Ahora, le aseguro, acabarán todos en la cárcel y no van a poder robar las elecciones. Pero me parece fundamental denunciar el tema. ¿Usted cómo ve el tema del posible pucherazo, don Isaac? Yo estoy con Figaredo en que el asunto no es la cantidad, es cómo puede condicionar, cómo se puede hacer ingeniería electoral con muy poca representación censal procedente del voto cera, que además es bastante abstencionista o bastante insignificante desde el punto de vista cuantitativo, pero es verdad que puede decantar circunscripciones en virtud de nuestro sistema electoral, y eso evidentemente se hace con una intención. A mí lo que me alarma es que el ministro de Memoria Democrática
de entrevistas que son portada de periódicos muy importantes, ufanándose de que en poco tiempo más de medio millón de personas que no saben ni situar, probablemente en muchos casos, España en el mapa, van a poder contar con la nacionalidad española. Ya no es solamente el voto, es también qué poco vale o qué poco considera este gobierno la patente de nacionalidad, es decir, el pasaporte español. Me recuerda un poco a Cánovas, cuando se estaba redactando la Constitución del 76, de 1876, y Alonso Martínez le pidió orientación sobre cómo definir la condición de español, y dijo: pongan, español es el que no puede ser otra cosa. Pues estos lo han cogido de manera literal, vamos, como entrenar a los jóvenes. Isaac, esto que estás diciendo es que me parece interesantísimo, y además te añado unos datos de un informe que me han pasado. En el voto cera de las anteriores elecciones en Andalucía... en estas últimas. Si nos vamos a las anteriores. A 2021. Votaron desde el extranjero 7.600 personas. En estas votaron desde el extranjero 21.500. O sea, el voto ha aumentado un 184%. Pero es que la velocidad a la que se han ido concediendo las nacionalidades, que es una cosa que puede parecer compleja y que quizás entre entre el 20 y el 23, ¿vale?, el aumento del censo es de un 7,2%. Es decir, en esos años el censo de españoles votantes en el extranjero sube un 7,2%. 20 a 23. Pero es que de 23 a 26 el aumento del censo es de un 17,9%. Más que se duplica el incremento del censo. Y se incrementa la participación. O sea, la tendencia es clara. Entonces, las dudas son tremendas. Y además de esto, porque ya añado el último detalle que no está directamente relacionado con la forma de atacar al censo y de robarnos la democracia y de robarnos la libertad, que es muy importante, de hecho probablemente sea lo más importante, pero es que además hoy en el Congreso se vota un Real Decreto sobre ayudas a la dependencia, en el que se establece que las personas que hayan solicitado la regularización de su situación en España van a poder acceder a las ayudas de dependencia de España. Es decir, están modificando el censo, están importando a más de 5 millones de personas que han entrado en los últimos 5 años, en números gruesos. Y ahora pretenden darles acceso, ya les han dado acceso a la seguridad social, a la sanidad universal, y ahora les van a dar acceso a las ayudas de dependencia. Entonces es que están destruyéndonos España. Los españoles vamos a ser los últimos en nuestra propia casa. Es que no va a haber casa a la que acudir. En fin, que la situación es dramática y que ojalá, Luis, como dices, no consigan sus propósitos. Nosotros estamos luchando, estamos recurriendo cada paso que dan en los tribunales. A mí lo que no me gusta demasiado es ver cómo la justicia está pasiva ante ambas cosas, ante la regularización masiva, donde no han querido suspender la regularización. Bueno, ayer el Supremo de hecho le dio un empujón al reglamento. Por ejemplo, sí, prohibiendo que que los antecedentes penales sean un obstáculo para obtener la regularización automático. O sea, realmente lo que hizo ayer el Supremo hay que matizarlo. No dice que se pueda regularizar a alguien a pesar de los antecedentes, sino que no se puede rechazar automáticamente porque tenga antecedentes. Es decir, que hay que revisar caso por caso y que puede haber casos donde los antecedentes no sean graves y tenga arraigo familiar y no sé qué. Bueno, no es demasiado lesivo lo que aprobó ayer el Supremo. Ahora, a mí lo que me descorazona es ver que el Supremo no suspende el proceso completo de regularización último y no suspende el proceso de nacionalización fraudulenta de gente, ¿no? El problema de la regularización, que al final, por cada persona que obtiene la regularización en un momento dado, a pesar de los antecedentes o no, entran luego otros 3 por el proceso de reagrupación familiar.
Sí, sí. Es que dan datos de la policía, que no es sospechosa, no los obtiene Vox, ni los saca Vox. Dice que la regularización junto con la reagrupación familiar ha llevado a 3 millones de personas las regularizadas en los últimos años. Es que es una salvajada. Entonces, pensadlo, no es que digan no, la mera existencia de antecedentes no va a impedir de forma automática y podemos pensar que esto puede no ser lesivo. Es que por cada persona que finalmente acceda a la regularización, vienen detrás otras 3 o 4. Está sonando un teléfono, no sabemos de quién. Era el suyo. Sí. Bueno, pero en fin, que la situación es alarmante, que creo que tenemos que estar todos alerta. Desde Vox estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano legalmente para impedirlo, paralizarlo. Estamos impugnando, estamos ya pidiendo los contratos esos de los que hemos hablado, de la externalización a estas empresas en Cuba, para tratar de impugnarlos. Hemos recurrido ante el Constitucional la Ley de Memoria Democrática, de la cual pende esta disposición adicional octava, que es la ley de nietos. Hemos impugnado las órdenes ministeriales que han dado lugar a la interpretación respecto a quienes pueden y no pueden solicitar la nacionalidad. En fin, estamos encima de todo ello. ¿Sabe usted una cosa que va a ayudar a que nos libremos de la amenaza? Si es que al final logramos librarnos de la amenaza. Pues un señor que se llama Trump, porque claro, no es lo mismo el que tú pongas en marcha un proceso de falsificación de las elecciones contando con la ayuda de un gobierno venezolano, un gobierno cubano y un gobierno argentino volcados en el lado progre de la historia, que encontrarte ahora con un gobierno de Milei, que a lo mejor algo hace para intentar ayudar a que no se produzca aquí un fraude masivo en España, un gobierno cubano ya intervenido en la práctica por Estados Unidos, un gobierno venezolano ya intervenido en la práctica por Estados Unidos. Hombre, yo creo que un poquito ha mejorado la situación. Me encanta su optimismo, Luis, me encanta. España y yo somos así, don José María. Pero el problema de esto es que están llevando a cabo este fraude de ley con la ley en la mano. Entonces, no es tanto que los gobiernos ayuden o no, es que tú con que consigas lo que decíamos antes, con que consigas a 1.500 personas en Cuba que estén afiliadas al Partido Socialista, que sean de la agrupación socialista, a las que tengas controladas, que sepas y te digan abiertamente lo que van a votar, tú a esas personas les consigues la nacionalidad simplemente recabando sus datos, les ayudas, tal, nacionalidad, se registran para votar en tal provincia. Y ya tienes el vuelco dado en esa provincia, y eso lo repites hasta 10 veces, 15 veces con pues eso, 10.000, 15.000 personas, que no son cifras inmanejables, y es que ya se puede dar el vuelco, y tienen una ley que les permite hacerlo. Ese es el problema. Entonces, no es tanto que existan las ayudas de los gobiernos en América, que es malo y es peor y dificulta más la lucha contra este fraude, pero es que la ley les ampara. Han tejido esa maraña legislativa precisamente para esto. Imagino que tanto PP como Vox tendrán ya en marcha el operativo para enviar interventores a todos los consulados el día de las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no les sé decir si está ya montado. Desde luego estamos peleando en ello, y nosotros cada vez que se celebran unas elecciones tratamos de estar encima de todos los procesos. De hecho, no sé si se acordarán, sería fundamental tener a esos representantes en cada una de las mesas que se montan en todos los consulados para evitar trampas. Hay tiempo, Luis. Las elecciones van a ser en 2040. Pero bueno, justo tengo aquí un formulario, Luis, para recabar voluntarios que pagándose de su bolsillo en los viajes se lo voy a dar a usted, Luis, para que se nos vaya a La Habana a verificar el proceso electoral cuando corresponda. No, y supongo yo que harán ustedes campaña en todos esos países para captar el voto exterior, ¿no? Chascarrillos aparte, haremos todo lo que esté en nuestra mano. No sé si se acuerdan que en el proceso electoral mediante el voto por correo no exigía el DNI a la hora de depositar el voto. Detectamos que se estaba produciendo un fraude masivo en Ceuta y en Melilla, en el cual determinados líderes religiosos acudían a depositar el voto de 200, 300 personas. Interpusimos un recurso ante la Junta Electoral Central, y a día de hoy el sistema de voto por correo ha cambiado
gracias a este recurso de Vox. Entonces, estamos encima, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y vamos a pelear con uñas y dientes dentro de nuestras posibilidades, claro. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y vamos a hablar un poquito de cómo está el mundo. Me interesa especialmente pues esa guerra al Tribunal Penal Internacional que ayer declaró el gobierno Trump. Hizo una comparecencia televisada Marco Rubio, escribió un artículo de opinión, me parece que es en el Wall Street Journal, y dicen que van a desmontar el Tribunal Penal Internacional piedra a piedra porque se ha convertido en un instrumento de la guerra contra América. Pausa publicitaria y a ello. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. El Teatro de la Zarzuela presenta temporada con los mejores compositores, los cantantes y artistas más reconocidos y títulos emblemáticos. Si quieres vivir una experiencia única a precios populares, compra tus entradas a partir del 6 de julio. Teatro de la Zarzuela, donde lo popular es moderno. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Bueno, 9:37 minutos, 8:37 en las Islas Canarias. No sé si han escuchado ustedes las palabras ayer de Marco Rubio, me parecen importantísimas. Compareció, además de escribir un artículo de opinión en el Wall Street Journal desarrollando el concepto, pues compareció ante la prensa ayer para anunciar que el gobierno americano pues va a desmontar piedra a piedra el Tribunal Penal Internacional, que el Tribunal Penal Internacional era en origen una buena idea, es decir, algo para tener un tribunal donde puedan ser condenados los responsables de crímenes gravísimos, genocidio, etcétera, que no pueden ser enjuiciados en su propio país. Por ejemplo, se aplicó a los genocidas de la guerra de la antigua Yugoslavia, pero a partir de ahí fue tomado por los progres, y como todo lo que toman los progres, pues se ha terminado pervirtiendo, y ahora es un ariete contra Estados Unidos, contra Occidente, y nos encontramos con la paradoja de que el Tribunal Penal Internacional no persigue el genocidio de los uigures en China. Tienen sus cajones desde hace 15 años las denuncias por torturas contra el gobierno venezolano. Eso sí, si Israel se defiende de un pogromo particularmente inhumano y repugnante, entonces perseguimos por genocidio a Israel.
Evidentemente el Tribunal Penal Internacional hay que disolverlo en su estado actual, y es lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos, y además pues ya han empezado a filtrarse algunas de las cosas que se van a hacer, como por ejemplo sanciones a los componentes del Tribunal Penal Internacional que participen en esa estrategia contra Occidente, como por ejemplo presiones a los distintos países que componen, que se han adherido al Tratado del Tribunal Penal Internacional para que se retiren de ese tratado, y ahí vamos a ver otro motivo de fricción a corto plazo, aunque no creo que vaya a durar mucho la fricción, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Yo la verdad es que estoy asombrado y positivamente impresionado por cómo el gobierno de Donald Trump está emprendiendo una guerra, pero sin cuartel, contra todo lo que es el entramado progre de poder que se ha hecho con todas las instituciones internacionales y que estaba empujando a Occidente al borde del abismo. No solo como lo ven ustedes, don Ricardo. Bueno, yo creo que efectivamente Trump está actuando a nivel internacional de una manera muy contundente. Yo entiendo que ahora mismo pues la Corte Penal Internacional está muy filtrada o capilarizada pues por intereses antioccidentales. Estoy de acuerdo con ello, con el tema de lo que ha comentado usted en relación a China. Un poco lo que habíamos hablado antes de la alianza de civilizaciones y toda esa mafia internacional también ha penetrado en tantas instituciones, en Naciones Unidas, también en la Corte Penal Internacional, y además ellos comentan pues una amenaza también para su soberanía. Y realmente pues estas instituciones globalistas al final, en vez de tener una base digamos de justicia y tal, lo que han hecho al final es obedecer a determinados intereses que su tendencia ha sido antioccidental clarísimamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es legítimo que tome sus decisiones, y esas decisiones en muchos ámbitos pues yo creo que van a contribuir a recuperar, por ejemplo, pues el destino en las naciones occidentales, que es lo que planteamos desde Vox desde siempre, ¿no? Es decir, recuperar la soberanía nacional, recuperar, digamos, un espacio occidental que recupere su tejido productivo. Por eso estábamos hablando del tema de la desregulación, que yo quería también puntualizar en el tema de que el incendio que hemos tenido, que por cierto, mi pésame para todos los fallecidos y tal, 7.000 hectáreas que han ardido, que se han calcinado, lo quieren dejar con el debate únicamente de que esto es el cambio climático, pero también la regulación para el tema del desbroce, la limpieza de montes, los cortafuegos, los problemas que han llevado a cabo esa burocracia para agricultores y ganaderos, que servía también para toda la gente que han expulsado de las zonas rurales. Evidentemente pues eso ha dado lugar y está dando lugar año tras año a incendios brutales, porque han expulsado a la gente de los pueblos, de las zonas rurales, por esa burocracia que les impide tener un futuro, tener una proyección, tener su negocio, tener su empresa agrícola, ganadera, la gestión forestal. Entonces, lo que ha alimentado el fuego, más allá de la demagogia que quieren cerrar el debate hablando del cambio climático, también es el ambiente irrespirable en los ecosistemas rurales, en los pueblos, que han expulsado a la gente de allí. Si expulsan al ser humano de los pueblos, pues evidentemente, pues al final pues hay estos absolutos desastres ecológicos, porque quien ha gestionado el patrimonio ecológico siempre han sido los ciudadanos que han vivido en nuestros pueblos. Pero aparte de eso, evidentemente, pues bueno, es un poco todo lo que hemos hablado, toda esta corrupción. No hay que subestimar a esas fuerzas progresistas a nivel global que, igual que Pedro Sánchez ahora mismo está haciendo esas barbaridades para modificar el censo, no se puede subestimar esto. Mire, le voy a decir un ejemplo que ya para terminar, cuando se hizo la ILP sobre la regularización masiva en el Congreso, el Partido Popular votó a favor de esa ILP. Para la regularización masiva. Es verdad que luego ha retranqueado, pero el otro día también presentamos una proposición de ley en el Congreso para hacer una modificación de la ley de la ley electoral, para precisamente que no se lleve a cabo esa modificación del censo, y también se abstuvo, ¿no? Entonces,
hay determinados dirigentes que tendrían que hacer la oposición, que estamos haciendo nosotros y que tienen que compartir nuestra trinchera, que subestiman al final que estas fuerzas socialistas y progresistas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son capaces de cualquier cosa. Y entonces, claro, van avanzando y luego te encuentras con que pierden las elecciones. En el 2023 ya Pedro Sánchez ganó las elecciones. Bueno, ganó las elecciones, el bloque, digamos, Frente Populista que tiene montado por 5 diputados. Y montó Sumar, que lo montó él, no quiso debatir con Santiago Abascal en esas elecciones de 2023, ya se estaban repartiendo ministerios, y los que son unos expertos en ingeniería política y social son los socialistas. Por lo tanto, si ahora ya no les sirve montar un Sumar, que lo montarán con Rufián, pues si eso le añades a todos esos regularizados que voten en las elecciones, lo harán. Tienen gente experta estudiando cada circunscripción, cada provincia, cada voto, para que la diferencia al final, y tienen todo calculado, para que aunque sean por 4 o 5 diputados, sigan manteniendo el poder, ese proyecto antiespañol, que es el de Pedro Sánchez. Bueno, pero no reabramos el debate. Un segundo, solo para decir que en las últimas elecciones que se celebraron, las últimas elecciones nacionales, 13 escaños se decidieron por menos de 3.000 votos. Es decir, que el margen para darle un vuelco es mucho. ¿Desde cuándo llevan ellos preparando todo esto? ¿Llevan varios años? Bueno, la última modificación de la ley es del 22. Vale. A partir de ahí... Y entonces han puesto a trabajar a una gente tan inteligente que lleva varios años en ello, y entonces han logrado perder en Extremadura, perder en Aragón, perder en Castilla y León y perder en Andalucía. Pues no parecen muy listos, ¿no? Yo no me voy a erigir aquí en abogado de estos tipos que son un desastre en prácticamente todo, pero desde luego yo lo que no voy a hacer es minusvalorarles. Son muy peligrosos. Pedro Sánchez es un tipo muy audaz, es un tipo que es capaz de lanzarse a acciones que nadie jamás hubiese pensado en política. Pues eso, se celebran unas elecciones en las que aparentemente el Partido Socialista pierde y el tipo convoca elecciones nacionales al día siguiente, en un giro que nadie se esperaba, en un giro en que ningún analista ni ninguno de estos listillos del PP que van pontificando los resultados por el mundo, ninguno se hubiese atrevido ni imaginado. Lo hace, y no solo lo hace, sino que se las apaña para mantenerse en el poder. Entonces, es un tipo muy peligroso, es un tipo que tiene una audacia que básicamente te rompe los esquemas, y por lo tanto es un tipo que está acorralado, que se enfrenta a la posibilidad de ir él a la cárcel, y por tanto estará dispuesto a todo. Yo no lo dudo, está dispuesto a todo. No, y tiene gente detrás también. Yo estoy dispuesto, vamos, a cenar todas las noches con Claudia Schiffer, pero vamos, nunca lo he conseguido hasta el momento. O sea, no, hay que actualizar, hay que actualizar el imaginario. Sí, señor, tiene usted razón. Soy un boomer irredento. En nota de humor, cuando alguien se compara y dice quería cenar con Claudia Schiffer, dice mucho de sí mismo y de su edad, pero quienes le entienden también tienen que ser conscientes de su edad, porque eso se lo dices hoy en día a los chavales. Yo solté ese comentario con un grupo de chavales y todos se quedaron ahí, pero ¿de quién me habla? Dice, no ¿quién es? ni idea. Bueno, creo que se tiene que ir a una reunión don José María Figaredo, así que le despedimos. Muchísimas gracias. Nos vamos a hablar de... En fin, últimas noticias. Parece que está al caer la sentencia del hermanísimo, ¿no? Sí, yo quería puntualizar, vamos, si me permites... Yo le permito a usted lo que le dé la gana. Un apunte de la Corte Penal Internacional. Sí. En el año 24 se descubrió que una de las abogadas principales de la defensa de Maduro y del régimen chavista ante la Corte Penal Internacional era la cuñada del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Eso generó un enorme escándalo, porque ahí se advirtió que existe, como bien decía Ricardo, una corporación de índole internacional que trasciende al socialismo español, connivente con el régimen, y que tiene un ejército de abogados y de bufetes muy prestigiosos que trabajan para tratar de preservar los intereses y de beneficiar los intereses de muchos gerifaltes del régimen que están procesados por crímenes de lesa humanidad
o investigados al menos en la CPI. O, por ejemplo, con causas abiertas y que siguen vivas relacionadas con represión, con represiones sistemáticas del régimen a la población venezolana por motivaciones estrictamente políticas. ¿Esto qué significa? Que Donald Trump evidentemente tiene, o el gobierno de Estados Unidos tienen datos objetivos que acreditan que la Corte Penal Internacional sirve a intereses que no son los de la justicia, los que corresponden ni de la humanidad, a sus estatutos fundacionales. Y bueno, recordemos que Karim Khan, ese al que usted ha mencionado, está ahora suspendido por acoso sexual, precisamente, ¿no? Bueno, pues mejor me lo pone. Y el asunto es que la política de cuestionar y sancionadora con respecto a la Corte Penal Internacional por parte de la administración Trump no es de ahora. En el 2019 Mike Pompeo, si no recuerdo mal, ya retiró visados a magistrados de la Corte Penal Internacional y se establecieron una serie de sanciones sobre ese tribunal. Y a mí me parece que sin cuestionar la existencia de una entidad como esta, yo creo que sí conviene. En su origen era una entidad necesaria, claro, ¿no? Pero yo creo que sí conviene ver si se ha pervertido de algún modo no solamente sus fines, sino su dinámica de funcionamiento. Estados Unidos parece que lo tiene claro. Es que yo creo que todas esas instituciones que se crearon con una base clarísima y una filosofía muy occidental, los derechos humanos, las libertades, las democracias, es verdad que su propia evolución y su propio desarrollo, cambiando de un mundo al fin y al cabo unipolar, donde Estados Unidos tenía una hegemonía, tanto desde el punto de vista cultural como político, bélico, a todos los niveles. Ahora mismo, en el momento de la penetración de todo esto de lo que hablábamos durante 30 años, la alianza de civilizaciones, estas potencias emergentes con tantísimo dinero, esa labor lobista, esos abogados, esas consultoras, han penetrado, han capilarizado en todas estas instituciones, se llame Naciones Unidas, se llame Corte Penal Internacional, y al final está trufada. Entonces yo creo que se han dado cuenta de que muchas de esas instituciones ya no son válidas para la defensa de un ideal occidental. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que va siendo hora de conocer cuál es la opinión de los oyentes, pero antes de ello quiero conocer la opinión de los tertulianos sobre nuestra pregunta del día. Don Eric Gutiérrez, ¿qué tal está usted, además de descansado? Descansado, y ya sabe don Luis que nervioso. Nervioso, está nervioso. Pero por Dios, todos no, yo no. Hombre, claro, Luis, no le voy a decir por qué usted no está nervioso. Pero... Es que estoy convencido de la victoria de España, no tengo ni la más mínima duda. Hombre, yo creo que alguna duda se podría llegar a tener, don Luis. Pero bueno, planteo la pregunta y le preguntamos a los tertulianos. ¿Quién cree usted que ganará el partido de hoy entre España y Francia? Recordemos, semifinales del Mundial a las 9 de la noche. Hemos dado 3 opciones: España-Francia, o una que está ahí intermedia, que se decidirá a penaltis. Ya, pues que ahí pase lo que tenga que... El infarto está garantizado. No, efectivamente. Entonces, en esas 3 opciones, no sé quién cree, no quién quieren, que es evidentemente pues España. Mójense. Vaya lo que diga Mariano Rajoy. ¿Usted cree que penaltis? No, yo creo que vamos a ganar en los 90. 90, 90 o 120, ¿no? Y creo que vamos a ganar 2-1, como en el 24, en la Eurocopa. Yo creo que vamos a ganar, por supuesto, y a ver si... Yo creo que a mí me gusta mucho Olmo, si no Merino, que meta un gol también a último minuto. Yo, Luis, lo veo complicado, reconozco, creo que va a ser partido largo, creo que el partido va a llegar a la prórroga y que España puede ganar en esa prórroga, y esperemos, si es otro gol de Merino, yo ya que metió efectivamente, que metió en el inicio de los Sanfermines, que metió durante los Sanfermines, y que si mete hoy al final de los Sanfermines un Pamplónica como Merino, bueno, y que fue decisivo en yo creo que España en la Eurocopa también, efectivamente, sí. Gol de Alemania. Yo creo que España ganará 2-0 en el tiempo reglamentario. Luego pues hablarán la gente que tiene que hablar esas cosas y se dejarán empatar para ir a la prórroga, porque es media hora más de anuncios. Luego en la prórroga Francia dejará que España le gane, que era lo que me tocaba, y ya está. Bueno, pues si gana España, lo que usted quiera. El guión a mí no me importa, yo lo que quiero es que gane España, 90, 120 en penaltis, donde sea, pero que gane España, además en un día como hoy, que es el día de Francia, ¿no? Pues qué mejor momento para ganarles que en este día. Don Luis, en la libre encuesta ha habido
bueno, evidentemente hay una opción más votada, pero está bastante repartido. El 55%, un pelín más de la mitad de la gente, cree que va a ganar España. Un 30% cree que va a ganar Francia. Es que ya pero le por decía. Dios, este país está lleno de pesimistas. Don Luis, es que... Ahora que lo dices, estaba recordando, perdón por la cita personal, pero es que mis vecinos son franceses. Tengo que preguntarle con quién van. Ah, está claro, ¿no? Se ha quedado por otro lado. No, están muy españolizados, pero nunca se sabe. Don Luis, que sepa, por cierto, que tenemos un nacionalizado francés en el equipo que va a jugar hoy. Laporte. Y en esa Eurocopa también había otro, que era Roby Lenormand. O sea que hay lazos, evidentemente, entre Francia y España. Por último, la última opción más votada ha sido se decidirá a penaltis con un 16%. O sea, digamos que entre Francia y se decidirá a penaltis un 46%, 45% de la gente ha votado esa opción. Es que, don Luis, como bien le decía esta mañana, pues Francia, en mi opinión, ha sido el mejor equipo hasta el momento. Le veo hecho un manojo de nervios a Sí, don sí, Eric por supuesto. Gutiérrez. Por el amor de Dios, no se pueden ustedes perder hoy Deportes en Libertad a partir de las 10:10 para verle cómo se ligúa en directo. Sí, es lo que hay. Así se viven las cosas. Le comento un par de comentarios que nos han dejado en redes sociales. Fabín dice, espero que gane España. Ya decimos que había que diferenciar entre creer y querer, pero bueno, está bien que Fabín nos diga que espera que gane España. José Manuel Quesada dice, creo que ganará España. Los partidos de este nivel se ganan en el centro del campo y el de España es muy superior. Me gusta este análisis. Estoy muy de acuerdo en eso. ¿Es verdad? Yo creo que sí. Yo también creo que lo que te garantiza llevar las riendas del partido y tener la posesión. Por eso lo he traído, porque somos superiores en el centro del campo. En eso yo creo que sin duda. Y en defensa también, somos la mejor defensa del mundial. Sí, pero yo creo que el punto más claro es en el centro del campo, con muchísima diferencia del resto. Topomares, por ejemplo, nos dice, ganamos en los penaltis, 3-3 tras la prórroga, y en los penaltis Mbappé falla un penalti decisivo y a la final. No sé si pasa eso, si al día siguiente yo seguiré vivo, pero, oye, ya digo que cualquier cosa que se gane en España me vale. Y un par de comentarios más, nos dice, si Manares España lo tiene un poco negro para pasar, pero lo hará. No sé si va con segundas, don Luis. No sé, le preguntaremos a Rajoy. O le preguntaremos al autor de ese artículo publicado por el Wall Street Journal después del Mundial o anterior, donde ganó Francia y publicaron, ha ganado África. No, sí, es verdad. No sé, de todas formas, en cualquier caso, con el artículo de Rajoy, si me permitís, yo creo que es la constatación de que a los articulistas hay que editarlos porque muchas veces se le hace un favor. Yo creo que es la constatación de que a Rajoy habría que sugerirle que se jubile de la vida pública un poquito, ¿no? Bueno, yo creo, a ver, tampoco me parece... Es una butade, pero vamos, es una butade de cuñado que puedo decir en un bar. Pero no un expresidente de gobierno, efectivamente. No. En fin, bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez, muchísimas gracias, don Isaac Blasco, estaremos pendientes de Voz Populi para ver qué pasa con el hermanísimo. Muchas gracias, don Luis. Y muchísimas gracias, don Ricardo Chamorro, que le vaya bien por el Congreso, aunque se encuentre por los pasillos con algún socialista. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, alguno queda. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere contar que España es más una isla que una península. Buenos días, don Paco. Gracias, saludos. Cada X tiempo saca a la luz don Antonio Regalado su blog post Bahía de Ítaca. Son comentarios tan documentados como honestos. Esto no significa que un servidor esté de acuerdo al 100% de todo lo que dice, normal, pero casi. Voy a enunciar los temas de los que habla en su última edición, tan completa como actual. Se titula ¿Cómo duele mi dolor? Resumo, España arde por los 4 costados. Almería sangra de nuevo. Tembló la patria venezolana 2 veces. Los terremotos acelerarán el final de la dictadura bolivariana. Sánchez se rearma en la OTAN para no enfadar a Trump. Los sanchistas más próximos al secretario general del PSOE son los más corruptos. De momento hay 129 imputados. El Mundial de Fútbol continúa. España sigue hoy semifinales contra Francia. Este Mundial de Fútbol ha enterrado la vuelta a la guerra de Irán. El estrecho de Hormuz es la puerta que cierra el futuro. Las bolsas anuncian una crisis económica global. El presidente Sánchez viajó de Ankara a Londres en un Airbus 320 para asistir a la graduación de su hija y fue con su mujer.
una universidad privada y elitista, donde ha estudiado la hija, para los que predican la educación pública. Hace 50 años, por otro lado, Adolfo Suárez lideró la transición y las libertades. Hasta aquí algunos de los temas de los que trata don Antonio Regalado en su última Bahía de Ítaca. Y Sánchez nos está aislando. Ni en los Pirineos encontramos sentido común. Sánchez, vete ya, o en breve, como digo, seremos una isla, pero una isla en clave de China. Mañana más y mejor. Punto final.